Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a grabar un video tutorial de apoyo para la secuencia 24, área del círculo. Ustedes en la sesión número 1 resolvieron o calcularon aproximadamente las áreas de unos círculos a partir de unidades cuadradas, ¿sí? Que vienen practicando desde la primaria. Eso no debe de tener mucho problema. Ahora, este video está publicado en la sesión número 2, con la cual considero yo que no hay ningún problema, pero lo publico aquí para que veamos qué habrá que hacer en la sesión número 3, que es la de evaluación de esta secuencia, en donde vamos a aplicar lo que hayamos resuelto en la sesión 1, en la 2 y algunos conocimientos previos. Bueno, para ello me voy a valer de una herramienta que se pide en cada una de las secuencias. Una herramienta que nosotros llamamos acordeón, que es una ficha pedagógica, es decir, como su nombre lo dice, es un acordeón que nos sirve para recordar los conocimientos previos, agregar conocimientos nuevos y tenerlos a la mano para cuando los necesite. No es necesario aprendérselos de memoria, pero es necesario tener esta herramienta, como su nombre lo dice, que me facilitará el trabajo, como cualquier otra herramienta que usa tu papá o tu mamá, tu papá en el trabajo, tu mamá en casa o en su trabajo también. Así es que son herramientas y sirven si las hacemos y las sacamos, las usamos. Allá guardadas en el cajón no sirven. Así es que voy a hacer con mi herramienta, mi acordeón, voy a resolver unos ejercicios. Primeramente vamos a ver qué tiene mi acordeón. Bueno, mi acordeón tiene un título y dice que pertenece a la secuencia 24, área del círculo. ¿Qué elementos tiene? Bueno, pues tiene la fórmula para calcular el área del círculo, que dice que es igual a multiplicar el valor de pi, que es 3.14, para fines prácticos, multiplicado por 2 veces el radio, es decir, por radio al cuadrado. Pero también tiene la fórmula para calcular el área de un polígono regular, que esa me dice que es igual a multiplicar el perímetro por el apotema y dividirlo entre 2. Ahora, para aquellos que no recordamos qué es el apotema, aquí abajito yo lo anoté y dice que el apotema es una línea recta que va del centro de la figura al punto medio de uno de sus lados de forma perpendicular, es decir, formando ángulos de 90 grados. Bueno, una vez recordado eso, les va a servir para la sesión número 2, pero también para la 3, que es la que me interesa mucho. Van a encontrar áreas sombreadas de diferentes colores y diferentes formas en la sesión a resolver, pero yo me voy a valer de un ejemplo que tengo y me dan los siguientes datos. Me piden calcular de esta figura que yo tengo aquí dos áreas sombreadas, que son las que están en gris, una del lado derecho y otra similar del lado izquierdo. Lo primero que tengo que hacer es, sería muy difícil calcular estas áreas, ¿verdad? Estos piquitos que están aquí, estas como alitas, pero pues lo voy a descomponer en figuras que sí conozca. Y como puedo observar, seguramente ustedes también, aquí hay un cuadrado, ¿sí? Y hay dos semicírculos, uno aquí y otro aquí abajo marcado en rojo. Bueno, entonces me indica, como también me dan solamente una medida del cuadrado y también me dan solamente una medida del semicírculo, pues me indica que los dos semicírculos son iguales. También me indica que cada lado de esta figura mide 8 centímetros, por lo tanto es un cuadrado. Y si yo tomase por separado estas figuras, trataría de tener un cuadrado, ¿sí? Más o menos de esta forma, y un círculo dentro de ese cuadrado, ¿sí? Que como yo ya dije son dos mitades semejantes, pues se entiende que la mitad de un círculo es esta y la otra mitad del círculo pues es la que está abajo, más o menos, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que me quedaría de esas áreas a calcular serían estos, ¿verdad? Es decir, es como si yo a una hoja de papel cuadrada le quitara el área del círculo. Es decir, lo recortara, pues no me quedarían estas partes, ¿verdad? Entonces, pues ya tengo, bajo ese principio, ya tengo entendido que lo que hay que calcular, pues son las áreas sombreadas. Y aquí entendería que la área sombreada es igual
al área del cuadrado, quitándole el área de dos semicírculos. Pero como yo ya me di cuenta que esos dos semicírculos son la mitad complemento del otro, pues formarían un solo círculo. Entonces esta fórmula se aplicaría que al área del círculo le voy a quitar, al área del cuadrado le voy a quitar el área del círculo. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es sustituir los valores. Aquí el área sombreada será igual a... ¿Cuál será el área del círculo? Bueno, eso ya lo conocemos. Sabemos que el área de un cuadrado se calcula elevando al cuadrado la medida de sus lados menos el valor de pi multiplicando al radio al cuadrado. Y esos datos sí me los dan. Tengo el lado del cuadrado y tengo el lado del el radio del círculo que mide 4 centímetros. Entonces voy a sustituir valores. Aquí el área sombreada es igual a 8 elevado al cuadrado menos 3.14, el valor de pi, multiplicando al radio, que son 4 centímetros, elevado al cuadrado. Pues resuelvo lo que se pueda resolver. En este caso, 8 por 8 me da 64 centímetros cuadrados, el área del cuadrado, menos, por orden de jerarquías, primero se resuelve lo que está entre paréntesis, que en este caso es el 4 elevado al cuadrado, y 4 por 4 me da 16. Ahora, continuando con esa misma tendencia, 64 centímetros cuadrados, que ya lo había determinado, menos la multiplicación de 3.14, 16 por 3.14 me da 50.24 unidades cuadradas, en este caso centímetros. Y si yo a 64 centímetros cuadrados le quito 50.16 me da, 50.24, perdón, me da 13.76 centímetros cuadrados, que equivaldrían a las dos áreas que se encuentran más o menos de esta forma, ¿verdad? Si yo las separase, como hace rato decía yo que las separaba, pues me quedaban 4 esquinitas, ¿sí? 4 esquinitas como estas de mi cuadrado al que le quité el círculo, o son las mismas que en la figura original. Como pueden ver, bueno, pues es muy sencillo de resolver. A ustedes no les van a dar el lado del cuadrado ni el lado de las figuras que ahí se encuentran dentro de ellas, pero ustedes las van a calcular a partir de unidades cuadradas porque ustedes tienen cuadrículas, así es que solamente será sustituir estos valores. Como pueden ver, en este caso, pues es muy importante, y también, en este caso y en todos, hacer uso del acordeón, que es esto. Sirve para recordar cosas que ya sé. También es importante que a la hora de resolver mis ejercicios, por favor, dejemos indicadas las operaciones que yo hago. Por ejemplo, en este caso sería importante que en mi libro anotase cuando menos la fórmula que utilicé para calcular o la deducción de una fórmula que hice para calcular esta área que me solicitaron, pero también sería importante que anotase yo ahí a un ladito esta otra fórmula para que mi maestro pueda ver que derivado de esas dos fórmulas, pues yo llegué a este resultado, ¿verdad? De esa manera, pues le validaría los resultados que le estoy dando a mi maestro y no solamente copiarlos de Paco el Chato. Yo no estoy diciendo que Paco el Chato no sea adecuado resolverlo. Yo cuando no sé resolver algo, pues también busco en internet, ¿verdad? Pero compruebo lo que ahí está para validar los conocimientos que yo tengo o para darme cuenta del por qué están equivocados, si son correctos o incorrectos, y que es entonces en consecuencia lo que yo tendría que hacer para hacerlos correctos. Bueno, jóvenes, eso es todo. Buenos días, buenas tardes.
Buenas noches, seguimos en contacto.